Se acerca la primera final de la UEFA Conference League. El Feyenoord de Países Bajos y la Roma de Italia son los cuadros que han llegado a este partido decisivo y que se enfrentarán entre sí para ver cuál de ellos dos se coronará como el primer campeón de esta competencia que hizo su estreno en la temporada 2021-2022. Todo esto nos sirvió como disparador para que hoy en Cultura Redonda repasemos cómo y cuáles fueron las primeras finales de los torneos que se disputaron y se disputan actualmente en el viejo continente. Empezamos nuestro recorrido por la Copa de Ferias o Copa Internacional de Ferias, que fue creada un 18 de abril del año 1955, instituida el 2 de enero del año siguiente y que tuvo su génesis poquito tiempo después de que apareciera la Copa de Europa. El objetivo de esta competición era enfrentar a los cuadros de las ciudades más representativas del viejo continente y que además fuesen las que albergan generalmente las ferias internacionales de allí. La primera edición de este certamen tuvo lugar entre los años 1955 y 1958. Y si bien en un principio la idea era que sean combinados representativos de las ciudades en sí, había casos como por ejemplo el de la ciudad de Barcelona, en el que era difícil no mezclarse con la entidad primordial de esa ciudad, ya que, por ejemplo, en este caso en particular, la totalidad de los futbolistas que representaban a la ciudad española eran futbolistas pertenecientes al Fútbol Club Barcelona. La final de aquella primera temporada enfrentó al cuadro culé contra el combinado de Londres, que sí tenía futbolistas de distintas instituciones como por ejemplo el Arsenal, el Tottenham, el Chelsea, el West Ham, entre otras instituciones. El partido de ida fue 2-2 en tierras británicas y con un 6-0 en las tierras españolas. El combinado barcelonés levantó el primero de los 3 trofeos que cosecharía a lo largo de la historia, lo que lo convierte como el cuadro más galardonado en esa competencia, que tuvo lugar hasta la temporada 1970-1971. Nos vamos ahora a la Copa Intertoto, un torneo que llegó en la década de los 90 y que venía a reemplazar a la Copa de Fútbol Internacional que se disputaba en el viejo continente. Su principal objetivo, albergar a aquellos equipos que no lograron cosechar la suficiente cantidad de puntos para acceder a la Copa de Europa y que no querían quedarse sin competencia internacional. El certamen organizado por la UEFA hizo su estreno en el año 1995 y en su primera edición tuvo nada más y nada menos que 12 grupos con 5 elencos cada uno en su fase inicial. Sin duda alguna estamos hablando de un torneo más que peculiar. No solamente porque llegó para funcionar como repesca para clasificación a otras competencias o para llenar el calendario, sino porque tenía una gran particularidad. Era un campeonato en el que no había final, no había título y tampoco había campeón. De hecho, podemos poner como ejemplo que en su primera edición a las semifinales llegaron el Tirol Innsbruck de Austria, el Karlsruher de Alemania, el Racing de Estrasburgo y el Bordeaux de Francia. Y si bien los dos cuadros galos ganaron su correspondiente llave, no jugaron un partido decisivo para ver cuál de estos dos se coronaría como campeón, sino que se les entregó ese mote a ambas entidades. De hecho, a lo largo de los años y hasta su disolución en el año 2008 podemos encontrar muchísimos casos de múltiples campeones y múltiples subcampeones, por lo que sin ninguna duda estamos hablando de un certamen completamente diferente a los demás. Pasamos ahora a la Supercopa de Europa, el certamen que enfrenta en la actualidad al campeón de la Champions y la Europa League respectivamente, pero que anteriormente lo hacía con los ganadores de la Copa y la Recopa de Europa. La primera edición de este certamen tuvo lugar en el año 1973 y la disputaron el Ajax, que venía de levantar la antigua Copa de Europa, y el Milan, que se había hecho con la Recopa. Finalmente los que salieron airiosos fueron los de Países Bajos, ya que con un 0-1 y un 6-0 a favor en las dos finales lograron levantar ese primer título que se mantuvo desde su comienzo en la década de los 70 hasta estos días, pero que sufrió la única modificación de que
En vez de ser 2 finales como era anteriormente, en la actualidad se disputa a un único partido. La UEFA Europa League, un torneo que llegó en la década de los 70 y que con el correr de los años se ganó sin ninguna duda el mote de ser la segunda competencia por excelencia en el viejo continente, reemplazando en una primera instancia a la Copa de Ferias y posteriormente a la Recopa de Europa. La Copa de la UEFA, que siempre tuvo como sistema de clasificación los puntos cosechados en las respectivas ligas domésticas del viejo continente, tuvo su aparición específicamente en la temporada 1971-72 y en la final encontró a los cuadros ingleses Tottenham Hotspur y el Wolverhampton. Con un empate 1-1 en la primera final y una victoria por 2-1, los Spurs lograron coronarse como campeones de aquella primera edición de ese certamen, haciéndolo de forma invicta y también representando la primera final entre elencos del mismo país. Por último, y como no podía ser de otra manera, llegamos al plato fuerte, a la reina de las competiciones a nivel de clubes. Hablamos de la Liga de Campeones de la UEFA. Este certamen, craneado por el diario francés L'Équipe y que tuvo su aparición en el año 1955, nació para poder enfrentar a los mejores equipos de cada una de las ligas del viejo continente. Y en su primera edición tuvo un total de 16 participantes sobre 29 posibles. Con formato de eliminación directa, desde el vamos a la final terminaron llegando el Real Madrid y el Stade Reims de Francia, ganando el cuadro blanco aquella final por 4-3, levantando la primera orejona y el primer título de los 5 consecutivos que ganaría durante las primeras 5 temporadas. Pero el máximo certamen a nivel de clubes sufrió una modificación sustancial en la década de los 90 que hace que lo conozcamos como lo hacemos hoy en día. Fue precisamente en la temporada 1992-1993 cuando nació la actual Champions League, con un formato más competitivo y con la inclusión de la fase de grupos antes de que sean las rondas eliminatorias directas. En aquella edición, el polémico Olympique de Marsella, cuadro acusado por amaño de partidos y que posteriormente sufriría la condena al descenso a la segunda división de su país, venció al Milan de Capello en la final del torneo y levantó la que hasta el día de la fecha es la única orejona que arribó al territorio francés. Pero además de todo esto, debemos destacar a la Champions League femenina, que hizo su aparición en la temporada 2001-2002 y que con el correr de los años fue agarrando un papel más que preponderante en el viejo continente, con partidos que han llegado a albergar más de 91.000 espectadores en un estadio, como fue el caso del cotejo que disputaron el Barcelona y el Wolfsburgo en el Camp Nou. En aquella primera edición a la final llegaron el Eintracht Frankfurt de Alemania y el Umeå de Suecia. Y con goles de Jones y Prince, el cuadro teutón logró levantar el primero de los 4 títulos que cosechó a lo largo de estas 20 temporadas y que lo colocan en el segundo lugar de los más galardonados después de el Lyon de Francia, que ha levantado este trofeo en nada más y nada menos que 7 oportunidades. Y bien amigos, hasta acá llegamos con este nuevo video para el canal de Cultura Redonda. ¿Recordaban algunos de estos torneos que les mencionamos y que ya dejaron de disputarse? ¿Cuál de todos estos les parece el más atractivo? No olviden dejarlo en los comentarios, que ahí los vamos a estar leyendo como siempre. Muchas gracias por vernos, espero que le puedan dejar un me gusta al video y suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, ya que nos ayudarían muchísimo con eso. Recuerden que tienen a disposición en la app de Cafecito para comprarnos nuestras birritas y darnos una mano económicamente para poder solventar todo este proyecto. Y no olviden que, como siempre decimos, otro periodismo es posible.